Capítulo 4. La Cábala no escrita. El punto de vista desde el que tratamos la Santa Cábala en estas páginas difiere del adoptado por otros escritores que se han ocupado del asunto, en que para nosotros, se trata de un sistema viviente de desenvolvimiento espiritual y no una curiosidad histórica. Son muy pocas las personas que se dan cuenta, aún entre las que se interesan seriamente del ocultismo, de que existe una tradición esotérica activa y viviente en nuestro propio medio, que se va transmitiendo mediante manuscritos privados o de boca a oído. Y aún menos son los que saben que justamente la Santa Cábala, el sistema de Israel, es lo que constituye la base de esta tradición. ¿A dónde podríamos recurrir mejor, en busca de inspiración oculta, que a la tradición que nos dio el Cristo? Sin embargo, la interpretación de la Cábala no se encuentra entre los rabáis del Israel externo, los que son hebreos solamente según la carne y la sangre, sino entre el pueblo, elegido según el Espíritu, en otras palabras, entre los iniciados. La Cábala, tal como la conocemos, tampoco es un sistema puramente hebraico, porque ha sido completado durante el medioevo por muchísimos conocimientos alquímicos y por la íntima asociación y fusión que tuvo con ese maravilloso sistema simbólico como el tarot. Por tanto, en la presentación de este estudio no hacemos hincapié en la tradición misma como base de nuestros acertos, pero sí en la práctica moderna que hacen los que utilizan la Cábala y su sistema de técnica oculta. Se podría rearguirnos que los antiguos rabís nada sabían de algunas de las cosas que aquí exponemos, pero sería casi imposible que lo hubiesen sabido, porque estas cosas eran desconocidas en aquellos tiempos, pues el resultado del trabajo posterior es de los sucesores del Israel espiritual. Por nuestra parte, no nos ocuparemos gran cosa de lo que se enseñaba en aquellos días, y en lo tocante a precisión histórica, aceptamos cualquier corrección que quiera hacer alguien mejor informado sobre el asunto, su número es legión, y tampoco nos preocupamos de nada que pueda estorbar el libre desenvolvimiento de un sistema de tanto valor práctico como la Santa Cábala. Estamos utilizando el trabajo de nuestros predecesores como si fuera una cantera de donde extraemos las piedras necesarias para construir nuestro templo. Y tampoco nos limitamos exclusivamente a esa cantera, sino que extraemos cedros del Líbano y oro de Ofir, cada vez que ello facilita nuestro propósito. Por ello, aclararemos desde ya que no pretendemos sea esta la enseñanza de los antiguos rabís, sino, más bien declaramos que esta es la práctica moderna de los cabalistas, lo que para nosotros es de muchísima y más vital importancia, ya que constituye un sistema práctico de desenvolvimiento espiritual, el yoga del occidente. Para utilizar la Cábala no se necesita absolutamente ningún conocimiento externo del idioma hebreo antiguo. Todo lo que se requiere es poder leer y escribir las letras hebreas. La Cábala moderna se ha naturalizado en los idiomas occidentales, pero retiene, y debe retener siempre, todos sus nombres de poder en hebreo, que es el idioma sagrado del occidente, así como el sánscrito lo es del oriente. Hay quienes se oponen al libre empleo de términos sánscritos en la literatura oculta, y sin duda alguna, también se opondrán al empleo de las letras hebreas. Pero su uso es inevitable porque cada letra hebrea es también un número, y la suma resultante de las letras de cada palabra o nombre es una clave importante de su significado. Además, pueden emplearse para indicar las relaciones existentes entre las distintas ideas y potencias. De acuerdo con MacGregor Mathers, en el admirable ensayo que constituye la introducción a su obra, la Cábala se clasifica generalmente en 4 maneras. La Cábala práctica, que trata de los talismanes y de la magia ceremonial. La Cábala dogmática, que está compuesta por toda la literatura cabalística. La Cábala literal, que trata del empleo de las letras y de los números. La Cábala no escrita, que se compone del debido conocimiento acerca de la forma en que están ordenados los sistemas simbólicos en el árbol de la vida, con respecto al cual dice MacGregor Mathers, nada más puedo decir sobre este punto, ni siquiera si yo mismo lo he recibido o no. Pero como más tarde el señor MacGregor Mathers vuelve a tratar de este punto en su introducción a la nueva edición de dicho libro, agregando las palabras siguientes, simultáneamente con la publicación de La Cábala, en 1887, recibió instrucciones de sus instructores ocultos para preparar aquello que, posteriormente, se transformó en su escuela. Puede decirse que él recibió dicha Cábala no escrita, y durante muchos años permaneció así. Porque después de la querella que hubo entre MacGregor y Aleister Crowley, este último lo publicó todo. Sus libros, sin embargo,
ahora son rarísimos y muy difíciles de encontrar, y como los eruditos los tienen en suma estima, su precio ha subido enormemente y es ya casi imposible obtenerlos. Violar el juramento de la iniciación es algo terrible, algo que jamás nos atreveríamos a hacer. Sin embargo, nadie puede impedirnos recoger y coordinar todo el material que se haya disperso sobre el tema, interpretándolo lo mejor que nos sea posible. En esta obra nos valemos del sistema dado por Crowley para completar los puntos sobre los que mantuvieron completo silencio MacGregor Mathers, Wynne Westcott y A. E. Watt, que son las principales autoridades modernas de la Cábala. La esencia de la Cábala no escrita consiste en el conocimiento del orden en que ciertas series de símbolos han sido arreglados sobre el árbol de la vida. Este árbol o Utisihaim está compuesto por los 10 santos Sepirot, ordenados de cierta manera particular, conectados por líneas que se denominan los 32 senderos del Sefer Yetzirah o emanaciones divinas. Véase el Sefer Yetzirah de Wynne Westcott. Aquí existe uno de los callejones sin salida, o trampas para los no iniciados de que tanto se congratulaban los antiguos rabis. Si los contamos con cuidado, veremos que solo hay 22 y no 32 senderos en el árbol, pero, para sus fines, los rabis trataban a los 10 sepirot mismos como senderos, lo que desconcertaba a los no iniciados. Así, pues, los primeros 10 senderos del Sefer Yetzirah están asignados a los 10 sepirot, y los siguientes 22, a los senderos mismos. Así también se verá que las 22 letras del alfabeto hebreo pueden correlacionarse con los senderos sin discrepancia alguna. También están asociados con ellos los 22 misterios mayores del Tarot, que son las moradas de Tot. Concerniente a los teros, hay algunas autoridades contemporáneas, tales como el escritor francés doctor en Caos, Apos, A. E. Watt y los manuscritos de la Orden de la Aurora de Oro, Order of the Golden Dawn, de MacGregor Mathers, que Crowley publicó bajo su propia responsabilidad. Los tres son distintos. Concerniente al sistema en sí, Watt declara que hay otro método que solo conocen los iniciados, lo cual hace suponer que era el método usado por Mathers. Papus no concuerda con ninguno de estos métodos, pero como su sistema violenta muchas veces correspondencias cuando se las pone sobre el árbol, que es la prueba suprema de todos los sistemas, y como el utilizado por Mathers Crowley es el que se ajusta admirablemente al mismo, podemos deducir que este es el que corresponde a la orden tradicional, y al que nos ajustaremos en estas páginas. Además, los cabalistas colocaban sobre los senderos del árbol de la vida los signos del zodiaco, los planetas y los elementos. Ahora bien, hay 12 signos, 7 planetas y 4 elementos, lo que suman 23 símbolos en total. ¿Cómo pueden ajustarse sobre los senderos? Este es otro reto, pero la solución es muy sencilla. En mundo físico nos encontramos sobre el elemento tierra, y por eso dicho símbolo no aparece en los senderos que conducen a lo invisible. Si sacamos ese elemento, nos restan 22 símbolos que ajustan perfectamente y que, una vez bien colocados, encontramos que se corresponden absolutamente con los misterios del tarot, dilucidando en la forma más notable cada símbolo al siguiente, proporcionando, a la vez, las claves de la astrología esotérica y de la adivinación por el tarot. La esencia de cada sendero consiste en que conecta entre dos de los sepirot, y solo es posible comprender su significado teniendo en cuenta la naturaleza de las esferas así vinculadas en el árbol. Pero, un sepira no puede ser comprendido en un plano, porque su naturaleza es cuádruple. Los cabalistas lo expresan claramente al decir que hay 4 mundos, o sea, Atzilut, el mundo arquetípico, o mundo de las emanaciones, el mundo divino. Bria, el mundo de la creación, también denominado Corsia, Jorsia, o sea, el mundo de los tronos. Yetzirah, el mundo de la formación y de los ángeles. Asia, el mundo de la acción, el mundo de la materia. Des MacGregor Mathers, de Kebal Ambal. Se dice que los 10 santos Sepirot tienen, cada uno, su propio punto de contacto con cada uno de los 4 mundos de los cabalistas. En el mundo atzilútico se manifiestan, por los 10 santos nombres de Dios. En otras palabras, el gran inmanifestado desde la sombra de los 3 velos negativos de la existencia pendientes tras la corona se pone en manifestación bajo 10 aspectos distintos, que serán representados por los diferentes nombres empleados para indicar la divinidad en las escrituras hebreas.
Estos nombres se dan en distintas formas en la versión autorizada, y el conocimiento de su verdadero significado y de las esferas a que pertenecen es lo que nos permite conocer los muchos enigmas del Antiguo Testamento. En el mundo briático, las emanaciones divinas se manifiestan por intermedio de 10 poderosos arcángeles cuyos nombres desempeñan un papel muy importante en la magia ceremonial. Los restos gastados y borrosos de estos magníficos nombres de poder constituyen esos nombres bárbaros que usaba la magia medieval en sus evocaciones, ninguna de cuyas letras podía ser cambiada. La razón de esto es que, en hebreo, cada letra representa también un número, y los números de cada nombre tienen un significado importantísimo. En el mundo yetzirático, las emanaciones divinas se manifiestan no por intermedio de un solo ser sino por diferentes tipos de seres, a los que llamamos huestes o coros angélicos. El mundo asiático no es, estrictamente hablando, el mundo material si se lo contempla desde el punto de vista de los Sepirot, pues comprende el plano astral inferior y el etérico, juntamente con el físico. En el plano físico, las emanaciones divinas se manifiestan a través de los que podríamos llamar, con bastante propiedad, los 10 chakras mundanos, porque esos centros de manifestación corresponden en perfecta analogía a los similares existentes en el cuerpo humano. Estos chakras son la esfera del zodiaco, los 7 planetas y los elementos, tomados en conjunto, 10 en total. Por lo antedicho, se verá que cada sefira se compone, primeramente, de su chakra mundano, en segundo término, de las huestes de seres angélicos, deves o arcans, principalidades o poderes, según la terminología que se emplee, en tercer lugar, por la conciencia arcangélica o tronos, y, finalmente, por un aspecto especial de la divinidad. Dios, tal como es en su integridad, está absolutamente oculto detrás de los velos negativos de la existencia, y es completamente incomprensible para la conciencia humana no iluminada. Los Sepirot pueden ser considerados como macrocósmicos mientras que los senderos son microcósmicos. Los Sepirot, tal como puede verse en algunos diagramas antiguos, están conectados entre sí por rayos, como una espada flamígera que representará las emanaciones divinas sucesivas que constituyen la evolución creadora. Los senderos, sin embargo, representan gradas o etapas sucesivas de desenvolvimiento de realización cósmica, de la conciencia humana. En pinturas muy antiguas suele representarse lo dicho por una serpiente que se enrosca en torno a las ramas del árbol. Esta es la serpiente Nechustán, que se muerde su propia cola, el símbolo de la sabiduría y de la iniciación. Las espiras de esta serpiente, colocadas debidamente en el árbol, cruzan cada uno de los senderos en sucesión y sirven para indicar el orden en que se los debe enumerar. Con la ayuda de este jeroglífico es muy fácil arreglar la tabla de los símbolos en sus posiciones correctas en el árbol, siempre que, naturalmente, dichos símbolos hayan sido dados en su debido orden. En las tablas. En ciertas obras modernas que se consideran como autoridades sobre el tema no se da el orden verdadero, pero sus autores aparentemente han creído que esto no debe ser revelado a los no iniciados. Pero como este orden no se da en ciertas obras mucho más antiguas, así como en la Biblia y otras literaturas cabalísticas, no vemos razón ninguna para dar a los estudiantes, intencionalmente, enseñanzas que los desoriente. Rehusarse a enseñar algo puede estar absolutamente justificado, pero no encontramos justificación alguna en dar indicaciones con el objeto exclusivo de desorientar a los demás. Por otra parte, nadie será mayormente perseguido en nuestros días por estudiar ciencias heterodoxas, de manera que el único objeto plausible que existiría en guardar reservadas estas enseñanzas es porque se refieren a la teoría del universo y a la filosofía que de ella resulta, de ninguna manera a los métodos de la magia práctica, lo que podría retener el conocimiento que confiere prestigio y poder. Este egoísmo exclusivista es la ponzoña del movimiento oculto y no su guardián. Es el antiguo pecado de retener el conocimiento de Dios en manos del sacerdocio, negándoselo a los que se encuentran fuera de la tribu sagrada. Esto podría justificarse cuando las gentes eran bárbaras, pero no en el caso de los estudiantes modernos y cultos. Porque, para decir la verdad, toda la enseñanza y la doctrina necesaria puede entresacarse de las obras ya publicadas, por todos aquellos que se tomen el trabajo de hacerlo y hasta pueden adquirirla con dinero los que tengan el suficiente como para comprar ciertas obras existentes, pero rarísimas. El hecho de poder disponer de todo el tiempo y del dinero necesario, ¿serían pruebas de merecimiento para obtener la sabiduría sagrada?
No dudamos que nos exponemos a muchísimas críticas de parte de aquellos que se han constituido a sí propios en guardianes de este conocimiento que puede contener preciosos secretos que no deben ser traicionados. Pero, a esto diremos que no pensamos traicionar secreto alguno, sino, simplemente, coordinar los fragmentos que ya se han dado al mundo y que son de naturaleza sencilla y conocida. Cuando, por primera vez tuvimos acceso a ciertos manuscritos, creímos que eran absolutamente desconocidos y secretos para el mundo en general, pero una mayor familiarización con la literatura oculta nos reveló que esas enseñanzas ya habían sido dadas, fragmentariamente en otras obras. En realidad, muchísimas cosas que los iniciados han jurado mantener secretas ya han sido publicadas por Mathers y Wynne Westcott. En 1926 se publicó una edición más de la obra de Mathers, de Kebal, y en esa obra se encontrarán muchas de las tablas que damos en esta. Como esta descripción de las jerarquías de seres fueron dadas al mundo por Isaías, Ezequiel y varios rabis de la Edad Media, ya no puede decirse que pertenezcan a ningún autor determinado. Por lo demás, el único autor de todo esto, según la Cábala misma, sería el arcángel Metatrón, y no ninguno de sus comentaristas. Mucho de lo que en cierto tiempo fue un conocimiento libre y universal, posteriormente fue recogido y confinado al juramento de secreto de los iniciados. Y una de las imputaciones más contundentes de Crowley contra alguno de sus instructores consiste en que lo obligaron a prestar un juramento terrible de guardar el mayor secreto, y luego le entregaron el alfabeto hebreo para su custodia. La filosofía de la Cábala es el esoterismo del Occidente. En ella encontramos la misma cosmogonía que existe en las estancias de Xi'an, que fueron la base de todo el trabajo de la señora Blavatsky. Esta autora encontró en ellas toda la estructura de la enseñanza tradicional que luego expuso en su gran obra, La Doctrina Secreta. Esta cosmogonía cabalística es la gnosis cristiana. Sin ella nos encontraríamos con un sistema incompleto, que por otra parte ha sido siempre la debilidad del cristianismo. Haciendo uso de términos vulgares, diríamos que los padres primitivos de la Iglesia, al tirar el agua del baño, tiraron con ella también el nen. El más ligero estudio que se haga de la Cábala sirve para mostrarnos que en ella se encuentran las claves de los enigmas de las Sagradas Escrituras en general, y de las obras proféticas en particular, los libros de los profetas. ¿Existe alguna razón valedera para que los iniciados modernos encierren estos conocimientos en una caja secreta y se sienten sobre la tapa para más seguridad? Si ellos consideraran así las cosas, y pensasen que estamos en un error al dar estos conocimientos que ellos estiman de su incumbencia exclusiva, diríamos que vivimos en un país libre, y que cada cual tiene derecho a tener sus propias opiniones.